Sean todos bienvenidos una vez más al canal de Sociedad Fantasmagoría, su canal favorito de cine, género y terror. Bueno, hoy estamos acá con el programa de la Guía Sobrenatural, que ya hace meses que no lo teníamos. Me confirma si se escucha todo bien, ¿cierto? A ver si estamos bien de audio. Mientras tanto, pues saludamos por acá a Yulisa 10FC, gracias por seguirnos, a Uber, a Nightcrawler. Bueno, y a los demás que están por acá y se van conectando. Entonces, bueno, mientras que llega el investigador paranormal Fangormillo, entonces, simplemente pues para recordarles que en este canal encontrarán todo lo relacionado pues con el cine de género fantástico y de terror. Y este programa, La Guía Sobrenatural, está dedicado pues a un tema específico que sacamos por ahí cada mes o cada 2 meses. Y el de hoy está dedicado a Amityville. Pero bueno, antes de entrar en tema, también les comentamos que esta semana tenemos otro programa mañana llamado El Videódromo, donde recomendamos pues, películas de plataformas digitales. Así que todos invitados mañana a las 8 de la noche porque vamos a hablar un poco sobre los estrenos que hay en plataformas digitales aquí en Colombia relacionados con cine y género. Y también vamos a hacer un mini especial del body horror a propósito de David Cronenberg, que no sé si estuvieron ayer, por ejemplo, acá por el canal, que pasamos la película Existence, y en estos días que también está en cine, pues Crimes of the Future. Entonces, con relación a ello, pues vamos a hacer como un especial de body horror. Bueno, hola Melissa, ¿cómo estás? Eso, Uber. Bueno, y Rea también nos confirma que se escucha bien. Bueno, ya lo otro, ¿cierto? Recomendarles siempre que si sacan un usuario muy fácil aquí en Twitch, nos pueden seguir como lo hizo Julissa ahorita, y eso nos apoya pues con todo lo del canal. Y ya si tienen una cuenta de Prime Video, también la pueden asociar directamente pues con nuestro canal en Twitch, y de esa forma nos financian pues el canal. Bueno, entonces, mientras que va llegando Juan Gormillo, recordemos pues que este sería el programa número 8 de la Guía Sobrenatural. Ya hemos hablado de diferentes tipos de leyendas, por ejemplo, como La Llorona. Hay unos programas que están disponibles en YouTube, no todos, pero los primeros sí están disponibles. Entonces analizamos, por ejemplo, el mito de La Llorona con las películas, con los libros. También hemos hablado acá sobre el lago Ness, el monstruo del lago Ness, por ejemplo, o también con criaturas ya no tan sobrenaturales, pero que tienen que ver pues, con ese tema del peligro de lo salvaje con películas sobre cocodrilos, ¿cierto? Y bueno, este sería el programa número 8. Hoy vamos a hablar sobre Amityville, ¿cierto? La maldición de Amityville, digamos que fraude o terror, ¿cierto? Como lo denomina Fangormillo. Así que hoy vamos a hablar de los dos puntos de vista acerca de si es en realidad lo que sucedió en Amityville o es un fraude, pues. El programa va a estar, digamos, dirigido pues entre Juan Gormillo y yo, ¿cierto? Y vamos a hablar sobre el mito, vamos a desglosar un poco del mito, qué es lo que se conoce, qué es lo que se ha hablado de él en la vida real, las evidencias. Y luego Juan Gormillo nos va a hablar un poco sobre las adaptaciones literarias del mito, los libros que hay sobre este tema. Y luego ya hablaría yo un poco sobre lo que se ha hecho en cine, pues, que digamos que Amityville tiene una larga saga de películas. Bueno, Uber también nos recuerda de Krampus, sí, que también hicimos un programa sobre el Krampus, que también me gusta mucho ese video, sí. Y bueno, sí, como lo preguntan Redeye, no sé si alguien conoce ese tipo de películas de Amityville. Recordemos que son más conocidas, por ejemplo, en la actualidad El Conjuro, ¿cierto? De Conjuring, o en los 80 de pronto Poltergeist, que tiene que ver con ese tipo de plantillas de casas encantadas, pero que cuando uno va pues y busca en las raíces en el cine, digamos que la plantilla original fue la de Amityville Horror, una película de 1979,
y que dio muy buenos resultados en taquilla, ¿cierto? Una película bueno, no bajo presupuesto, pero alrededor de 5 millones y luego recaudó más de 80. Así que demostró que ese tipo de historias funcionaban, ¿cierto? Ese tipo de historias de casas encantadas. Pero bueno, que de pronto no es tan conocida, sobre todo por la del 79. Pero ahorita vamos a hablar un poco más de las adaptaciones y de la saga, pero no sé si la conocían, pues, Amityville. Bueno, mm, bueno, saludamos por acá también a Odisea. Bueno, y a Nintendo Switch, o Nintendo Switch, que no sé si es un bot o si es un Witch, de verdad. Bueno, ya hasta que se conecta Juan Gormillo, si queríamos comentando un poco sobre el mito general, ¿cierto? Entonces vamos a ver aquí unas imágenes que tenemos preparadas. Bueno, digamos que en el tema de Amityville es un tema que ha dado para mucho, ¿cierto? Un tema que se ha estudiado bastante, como les decía ahorita, pues para psicología, ¿cierto? Por investigadores, por periodistas, los cuales digamos que han abordado el tema desde las evidencias y donde hay digamos que mucha gente hasta el día de hoy cree que lo que sucedió pues digamos en términos pues de los sobrenaturales existió y hay los que dicen que no, ¿cierto? Que es un fraude. Bueno, ahí estamos viendo unas imágenes de la famosa casa de Amityville, ¿cierto? En Long Island. Ahí también vemos como el hueco de Fangormillo, que ahí está como un fantasma en el momento. Pero bueno, esta casa famosa de Amityville, que queda pues en Ocean Avenue, ahí vemos un poco sobre las imágenes que tenemos de esta casa famosa, como les decía, donde en el 73, 74 mejor, ocurrió unos asesinatos, ¿cierto? Entonces, digamos que lo particular de la historia es que en esa casa, que ahorita mi hermana que lo va a agrandar pues como el tema Fangormillo, se mudó una familia italiana de apellido De Feo. Esta familia italiana pues vivía en Brooklyn y digamos que cuando les fue bien en el negocio que tenían pues de autos, de vendedores de autos, compraron esta casa Amityville en Long Island y a partir de ahí parecía como todo bien, pues, ¿cierto? Porque era como una familia grande, numerosa, ¿cierto? Tenían 4 hijos, eh, bueno, más, pues, ¿cierto? Porque en realidad, bueno, si eran 2 hijos pequeños, eh, ya dos más grandes y digamos que el joven, ¿cierto? El primogénito, que era como el más problemático, que era Ronald DeFeo Jr., que se llamaba pues como el papá, y ellos entonces vivían en esta casa, se mudaron a Amityville y todo pues parecía funcionar aparentemente, porque digamos que la familia tenía sus problemas pues internos. Porque como lo vemos en las películas, que ahorita lo vamos a mencionar, digamos que el papá era bastante violento y el joven también era pues con tendencias violentas y consumidor de drogas pues. Entonces, bueno, digamos que la historia continúa porque una noche, ¿cierto? Así de la nada, aparentemente, asesinaron a casi todos los miembros de la familia, excepto pues a Ronald DeFeo, ¿cierto? El joven. Entonces el joven luego lo encontraron, ¿cierto? Como en mal estado, parecía pues que no sabía qué había ocurrido, pero luego las evidencias apuntaban a que él fue el que los asesinó a punta de una escopeta. Entonces, Ronald asesinó pues o supuestamente pues en ese inicio, ¿cierto? A todos los miembros de la familia, al papá, a la mamá, a los 2 hijos y a su hermana. Pues bueno, en realidad a los hermanos, pues, ¿cierto? Los hermanos pequeños, a la hermana que tenía pues muy buena relación con ella, a punta de escopeta, pero entonces lo extraño es lo que viene porque esto sucedió entre las 3 y las 3:30 de la mañana. Y como les decía, a punta de una escopeta que debe hacer mucho ruido, el personaje este mató a su familia en la cama y se encontró evidencia que nadie intentó huir y no se escuchó ningún disparo porque digamos que los miembros de la familia no hicieron nada y además los vecinos no escucharon nada tampoco. Entonces digamos que es el género extraño o lo que engloba pues este hecho pues como místico, ¿cierto? De lo que sucedió allí.
Y luego, pues obviamente el joven cuando lo interrogaron decía, pues inicialmente trató de asociarlo con un ataque de la mafia, ¿cierto? Pero no hubo evidencias de eso. Luego, al otro día, pues de tanto interrogarlo, él confesó, pues, que fue el que asesinó a la familia. Pero luego ya, digamos que empezaron otras versiones, que por ejemplo, que el diablo lo hizo hacer, ¿cierto? Que si vieron, por ejemplo, de Conjuring 3 el año pasado, The Devil Made Me Do It, ¿cierto? Que es cuando los Warren, por ejemplo, llegan a como una defensa, pues también con un personaje que decía que estaba poseído. Eso se intentó en la vida real acá, ¿cierto? Con el personaje de Ronald y el abogado, pues también Weber intentó pues de que lo declararan demente, ¿cierto? Porque supuestamente había sido obligado por un ente demoníaco. Entonces, eso siguió así hasta que el personaje pues obviamente el juez no le creyó, ¿cierto? Lo condenaron a 6 cadenas perpetuas y Ronald pasó 46 años en prisión y él murió el año pasado, de hecho, ¿cierto? Él murió el 2021 a causa pues de una enfermedad. Pero bueno, a lo largo de su historia, de su vida, él cambió pues varios hechos, varias versiones, entonces eso es lo que, digamos que plantea pues bastante el misterio de Amityville, ¿cierto? Porque digamos que hay unas versiones que dicen que él no los mató solo, porque quizás su hermana Dawn, ¿cierto? La hermana mayor con la que él se llevaba bastante bien, se entendía mucho, participó en los asesinatos. Y entonces hay varias teorías, no se sabe realmente por qué lo hizo, ¿cierto? O si fue el ente, pues que, como les digo, pues yo estoy más metido pues por las evidencias, sino que es falta pues Fangormillo que hable un poco más del mito. Pero digamos que hay una teoría que decía que Ronald junto con su hermana planearon la muerte de sus padres, porque el padre pues, era muy abusivo, como les decía, pero digamos que esa línea no se investigó bastante, aunque supuestamente también hay evidencias de pólvora en las manos de Don. Y digamos que Ronald también en una entrevista posteriormente mencionó que en realidad pues sí había planeado con Don el asesinato pues de su familia y que él después, él no quería como participar, Don fue el que mató, pero la chica Don fue la que mató pues, a casi todos y él mató a su hermana pues. Pero bueno, eso se quedó como así, porque en realidad pues obviamente Ronald también tenía pues residuos de pólvora. Aunque bueno, él trató pues en el momento pues, del asesinato de borrar toda evidencia, ¿cierto? Digamos que echó la escopeta pues a un lago, ¿cierto? Que queda cerquita y escondió todos los cartuchos. Entonces, ese misterio es grande, ¿cierto? De Amityville, sobre todo lo que sucedió allí, pero lo que siguió después es lo interesante, que todavía no se conecta a Fangormich. Luego de lo que sucedió en el 74, un año después, o bueno, un poquito más de un año después, al 1975, una nueva familia se mudó a Amityville, a esta casa. Esta familia ya era llamada los Lutz, ¿cierto? La familia Lutz, que era básicamente pues compuesta pues por los esposos y tenían también 3 hijos, aunque no eran hijos pues del esposo de la señora pues. Eh, Eran 2 hijos pequeños y un hijo más grande, pues. Entonces, los Lutz compraron la casa muy barato, ¿cierto? Porque sucede así como uno ve en las películas que cuando hay como problemas en una casa que queda como marcada, en este caso pues por asesinatos, ya es muy complicado venderla, pues. Entonces se dice, o pues se encontró que esta pareja la compró por $80,000, que era muy barata, pues. Pero entonces, cuando se mudaron los Lutz a esta casa, empezaron a suceder cosas extrañas, supuestamente, ¿cierto? Empezaron a escuchar cosas, sobre todo, por ejemplo, el padre se despertaba todas las noches a las 3:15 de la mañana, entonces, obviamente, como relacionado a lo que sucedió, pues, con los asesinatos de los de Feo. Eh, el padre, por ejemplo, también, el padre de la familia, pues también sentía mucho frío en diversas zonas de la casa que no podía pues como calmar, era como algo muy extraño. Y empezaron a hacer también como unas apariciones, como elementos muy extraños. Entonces, digamos que la familia luego de 28 días de vivir allí, se fueron corriendo porque no aguantaron más. Eh,
Entonces eso le aumentó pues más al mito de esta casa encantada, porque pues se supone pues de que sucedió algo muy extraño, pero a partir de allí, digamos que los Lots, ¿cierto? Empezaron pues como a contar su historia y contrataron a un escritor, ¿cierto? Jay Anson, que fue el que escribió el libro de Amityville Horror, que se publicó en 1977. Y en este libro se comentó todos los hechos, pues supuestamente como basados en hechos reales. Entonces, a partir de ahí se generó pues todo un boom, ¿cierto? De la historia, porque el libro inmediatamente pues fue un éxito, un bestseller. Todo el mundo en Estados Unidos pues les gustó mucho el libro, se creían la historia también. Entonces, a partir de ahí como la casa tomaba ese elemento místico donde la gente tenía que ir. Tenía que ver, tomar fotos, inclusive pues se generó como una locura de turistas que visitaban la casa y arrancaban cosas de la casa para llevarse como amuletos. Digamos que eso posteriormente se transformó porque luego de los lots que vino otra familia, que a partir de ahí sí ya no sucedió nada, hicieron algunos cambios. Por ejemplo, la dirección se cambió y, bueno, que ya no estamos viendo aquí, pues como las fotos. Digamos que en las fotos se ve, si lo ven ahí, vemos que hay como unos ojos de la casa, que esas ventanas me fascinan, no sé, esa forma de la casa me fascina. Esas ventanas icónicas de la casa, que eran como unos ojos diabólicos, eso es lo que, digamos que atraía también a la gente, supuestamente, ¿cierto? Entonces, los nuevos dueños de la casa la modificaron, que yo no recuerdo si ahí puse una foto, creo que sí, ya en la imagen real un poco más actual de la casa, donde cambiaron estas ventanas y ya sean unas ventanas más normales, pues. Pero lo hicieron, pues, sobre todo, pues, por eso. Eh, bueno, aquí estamos, bueno, que no había dicho en estas fotos, este es el Ronald de Feo, ¿cierto? Que ahí ya, pues, cuando lo detuvieron, también vemos, pues, imágenes de la casa, algunas reales y algunas de las películas, pues, las que vemos en blanco y negro son reales, pues, imágenes reales. Bueno, eh, luego, como les decía, entonces ya había otra familia ahí y vivieron pues supuestamente felices pues porque no ocurrió nada más. Entonces ahí es donde viene lo que es el mito del fraude, ¿cierto? Porque supuestamente lo que contaron los lots es basado en hechos reales, ¿sí? Eh, bueno, ahorita hablamos un poco más de las películas, pero digamos que el libro en que se basó la película del 79 es de Amityville Horror, que se publicó en el 77, que fue, pues, como les digo, todo un éxito y que se hizo la adaptación cinematográfica en el 79. Bueno, mientras voy leyendo aquí a ver qué van colocando en el chat, eso es como el preámbulo un poco, ¿cierto? Mientras que ya se está conectando Juan Gormillo. Ray también nos dice por acá que el inicio de Conjuring 2, los Warren están en Amityville, claro. Que no lo dije, pues, por si lo quería mencionar ahorita Juan Gormillo, que digamos que los Lutz, ¿cierto? George Lutz y su esposa contrataron investigadores paranormales, porque querían como encontrar cuál era la razón real, pues, de lo que sucedía en la casa. Entonces varios investigadores fueron, incluyendo los Warren, ¿cierto? A Ed y Lorraine Warren, lo recordarán pues por la saga del Conjuro, ¿cierto? Que son, recordemos, basados en unos personajes reales, ¿cierto? Investigadores paranormales reales, que supuestamente pues tuvieron muchos encuentros con entes demoníacos, con posesiones, con fantasmas, ¿cierto? Con todo tipo pues de elementos sobrenaturales, incluyendo a Amityville. Entonces los Warren, sobre todo pues Lorraine, que por ahí la entrevistan, ustedes pueden ver ahí en YouTube, en alguna entrevista pues sobre Amityville, ella habla sobre cuando fue a Amityville, sobre lo que encontró allá, que se encontró pues como cosas muy extrañas y que el mal como que sí lo seguía a uno. Perdón. Y eso lo podemos ver en el Conjuro 2. Pero bueno, entonces ahora sí, démosle la bienvenida al investigador paranormal Juan Gormillo. ¿Cómo estás, Juan Gormillo? Muy bien, qué pena ahí la tardanza. Hubo algunos problemas de logística, pero bueno, ya estoy por acá. No sé si ya estás presentando también algo de lo que está preparado para el día de hoy, pero bueno, esperamos que conversemos un rato sobre si es un fraude o si es terror real el que encontramos en Amityville, Eso. en esta casa de Nueva York, de Rhode Island.
Eso es. No, yo simplemente hice pues como un resumen un poco de lo que sucedió en la casa en el 74-75 mientras que llegabas. Pero si quieres, ¿qué nos comentas por ahora del mito Juan Gormillo? ¿Qué te parece a vos lo de Amityville? Bueno, bueno, antes de mostrar pues como lo que tenemos preparado, yo creo que es muy interesante el caso. De hecho, hace unos días hicimos una conferencia sobre los arquetipos del terror y es clave hablar sobre las casas embrujadas. Y aquí es obviamente una de las casas, yo creo que una de las casas clásicas más importantes que existen realmente, porque hay otros libros como Bly Manor, que está en la novela de otra vuelta de tuerca, o otra casa embrujada como Hill House, en la novela de Shirley Jackson, pero esta es una casa real, ¿cierto? Que alrededor de ella hay un montón de Mm, leyendas y creo que 14 películas, que ahorita no vamos a hablar, no sé si de las 14, pero sí, hay 14 y hay infinidad de libros ujú, y hay un montón de cosas alrededor, pero es muy curioso que después las personas que han vivido ahí no ha pasado nada. ujú. Entonces, por eso es que vamos a hablar un poco de eso. A mí me parece muy interesante como el concepto de casa embrujada, Sí. que de hecho también ya Mariana Enríquez lo ha planteado, y también Julio Cortázar y otra gente, como ese elemento monstruoso. Aquí Amityville es un lugar de mucho dolor, ¿cierto? Porque hubo un asesinato, que ya tú me imagino que contaste, y toda esa carga energética, que ahorita también hay un concepto muy interesante que plantea Stephen King, queda ahí y supuestamente lo que condena o que hace enloquecer a esta otra familia que llega después. Entonces me gusta mucho el arquetipo de la casa Mm, embrujada. Tengo muchas ganas de leerme la novela pues esta novela que hace Jane Austen. Tiene dos partes, de hecho, tiene mm. otro libro que después también, eh, para indagar sobre esto, Sí. porque me parece curioso todo lo que se genera alrededor de esta casa y que hoy vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre el concepto de casa embrujada que cumple como con todos los requisitos, pero al mismo tiempo se empiezan a desnudar todos para ver que es un fraude. No, no, sí, estoy de acuerdo con vos, porque a mí también me interesa como esos temas de casa embrujada y de hecho desde el cine de Amityville Horror estaba diciendo ahorita que es como, formó como una plantilla de casas embrujadas. A partir de ahí siguieron otras películas que tomaron esto pues como una plantilla, ¿no? Lo ven El Conjuro, lo ven Poltergeist, lo ven en Ouija, bueno, no lo ven en diferentes tipos de películas que tienen ese estilo, pues, ¿cierto? Que se muda una familia a una casa, pues como con el fin de progresar, suceden cosas extrañas, llegan de pronto a un investigador y luego pues ya se libera el mal. Entonces eso también me interesa bastante, sí. Y que es muy, o sea, mira que tú estabas describiendo también literalmente lo que pasa en Hill House y lo que pasa, sobre todo en Hill House, Mm, que es literalmente un man investigador, invita a 5 personas a que convivan en esa casa que mm, supuestamente está embrujada y van a ver eso. Entonces se convierte casi que también, como ahí empiezan a dudar los parapsicólogos, como venga, es que esto tiene los arquetipos clásicos de cualquier casa embrujada, hasta la casa de Plinio el joven, sí. ese filósofo por allá que llega a una casa y empieza a escuchar cadenas y es como una casa embrujada por allá en Roma y Grecia. Entonces, como que venga, yo creo que eso se lo están inventando. Ahí es cuando empiezan a dudar también los parapsicólogos y que vamos a hablar en el día de hoy un poco sobre eso. Pero es fascinante la historia de casas embrujadas y de la casa como monstruo, la casa como Mm, un ente. Eso me sí. parece fascinante. Excelente. Entonces, ¿te parece que veamos la presentación? Sí, hágale, yo la voy a compartir. ¿La comparto yo? ¿Tú la tienes ahí? Aquí la tenemos, si quieres, me Ah, vas bueno, diciendo tírela. cuando voy a ir moviendo las diapositivas y vas comentando. Bueno, hágale, hágale. Entonces, arranquemos un poco. Yo voy viendo aquí también cómo va un poquito atrasado, pero listo. Entonces, vamos a hablar sobre ese fraude o terror en Amityville eh, y a sumergirnos en qué es lo que pasó aquí. No voy a extenderme mucho, solamente tener unos datos importantes para que tengamos en cuenta elementos, fenómenos que pasaron y que contaron la familia, los Lutz, como ya contó ahorita Arbet. Entonces vamos a dar un repaso. Entonces empecemos. Damos a la siguiente diapositiva para sumergirnos en esa misterio que hay allá. Entonces, antes de empezar, yo quiero hablar del arquetipo. Y tengo 5 puntos. Sigamos con la siguiente. Y en los 5 puntos que hay ¿qué es el arquetipo? Hasta un gato, ¿cierto? Se escucha un gato, es un gato negro que me está acompañando esta noche. Que se la asoma por la Eh, ventana con ojos rojos. Y entonces tengamos en cuenta estos 5 puntos del arquetipo de la casa embrujada, que eso es históricamente pues lo que se ha planteado. Una casa embrujada es una casa con una historia desagradable.
creemos que esta historia tiene una historia desagradable, esta casa, obviamente, ¿cierto? Ujú. Un asesinato en serie a una familia de 6 personas. Sigamos. El siguiente punto habla, las casas embrujadas podrían ser un tipo de baterías psíquicas. Esto lo plantea Stephen King en Danza Macabra. ¿Qué es una batería psíquica o qué quiere decir él con esto? Es muy sencillo, que las casas embrujadas son como una batería de un carro que va recibiendo diferentes cosas, ¿cierto? Para poder que el carro funcione. En este caso, se dice que funciona como una batería porque recibe las emociones, la maldad o los pensamientos o las acciones de las personas que vivieron en ese lugar y se quedan ahí estáticas en esa casa. Entonces, como no tienen dónde contenerse, dónde salir, porque Ujú. se habla de las energías, pues se condensan ahí y es lo que pasa, que la casa empieza a tomar venganza, las puertas se empiezan a abrir, se ven todas estas cosas de los ectoplasmas o, o energía que queda condensada, se empieza a liberar de otras maneras, ¿cierto? Como lo vemos también en el caso de Amityville, que se abrió la puerta, bueno, hay una que se abrió la puerta, pero hay una que arranca la puerta, Mm. tipo de testimonios que hubo, que ahorita vamos a ver un poco también, pero bueno, eso es una cosa importante. ¿Qué tiene la casa embrujada? O sea, pasó algo desagradable y queda como batería psíquica y es importante las emociones de los personajes anteriores. Miren que sigue cumpliendo con todo el arquetipo. Porque ¿qué pasaba? Estaba todas las emociones y todo lo que había pasado en el asesinato y también como la rabia o la locura de Ronald DiFeo, que fue pues el asesino. Ujú. Entonces ahí está materia psíquica. Después es calificada de espaciosa y profunda. Esta casa era grande, 3 pisos. Ahorita Sí. hablamos también de eso. Una casa bastante amplia con un sótano, de hecho tenía una habitación después encuentran. Entonces miren que siempre es espacio y profunda. La casa debe ser grande para conferir más fácilmente la sensación de misterio. Esta casa, de hecho, es una casa de una mansión, o sea, es de mucha plata. De hecho, si la quieren comprar en este momento vale como $830.000. Interesante. De hecho, le cambiaron la dirección, 109, Sí. pasó a ser de 112 Avenue al 109. Y bueno, aquí también sigue cumpliendo el objetivo. Es una casa muy grande, da una sensación de misterio. Ahorita vamos a ver algunas fotos también. Y en el caso de la novela gótica eran castillos y monasterios, pero eso cambia en el arquetipo de la casa embrujada porque ya en Latinoamérica se empieza a hablar en varias partes, pues no solamente en Latinoamérica, sino también casas normales como Hill House o como pues casas grandes de campo, no tienen que ser castillos o monasterios, sino que puede ser casas. Y después también Mariana Enríquez plantea en la casa de Adela o en nuestra parte de noche, una casa que obviamente también con una historia desagradable, casas de desaparecidos de la dictadura argentina, por ejemplo, y que encuentran uñas, pestañas, dedos, en diferentes como colecciones macabras. Entonces eso también se empieza a ver. Y obviamente también lo de casa espaciosa y profunda o con ese aire misterioso, lo vemos en Casa Tomada de Julio Cortázar. Entonces miren que hay unos elementos muy interesantes en el arquetipo de la casa embrujada. Ujú. Eh, y que se transforma también en unos laberintos monstruosos cuando tú estás dentro. O sea, es una casa normal, pero cuando entras es infinitamente grande por dentro. Eso es lo que pasa pues con Casa Tomada y con la casa de Adela. Y también hay una cosa clave que es generar la sensación de encierro. Normalmente la casa siempre es como el lugar de resguardo. En este caso, en el arquetipo de casa embrujada es, llegas a tu lugar de resguardo y te encuentras con el miedo adentro. O sea, tu casa es tu propio condena. Entonces, miren, eso es tremendo, pues. Ujú. Si quieres, pasamos a la siguiente diapositiva porque quiero leer esta pequeña frase, este pequeño texto que nos cuenta qué es una casa embrujada. Y es de la descripción que hace Shirley Jackson en Hill House. Entonces, miren cómo se describe una casa embrujada de una manera magistral y que podría ser perfectamente Amityville. Dice, ningún organismo vivo puede mantenerse cuerdo mucho más tiempo en unas condiciones de realidad absoluta. Incluso las alondras y las chicharras, suponen algunos, sueñan. Hill House, en absoluto cuerda, se alzaba en soledad frente a las colinas, acumulando oscuridad en su interior. Llevaba así 80 años y podría haber continuado igual 80 años más. En su interior, las paredes seguían manteniéndose erguidas, los ladrillos se entrelazaban limpiamente, los suelos eran firmes y las puertas permanecían cuidadosamente cerradas. El silencio oprimía constantemente la madera y la piedra de Hill House, y lo que fuera que caminase allí dentro, caminaba solo. En el caso de Amityville no es una casa que está en unas colinas, pero sí tiene como esa característica, al menos lo que cuenta la familia Lust a Jay Anson para escribir el libro. Ujú. Entonces, me parece pues muy importante tener en cuenta eso.
digamos, pasemos a la siguiente diapositiva y nos preguntamos, vamos a hablar primero qué fue lo que pasó de terror ahí. Súper recorrido breve, porque yo creo que Jarvet también habló un poco de eso. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, donde aparece este señor Ronald DeFeo, es que tiene este nombre muy charro. Ya les contó un poco, a Arbed un poco, que el 13 de noviembre de 1974 él llega a un pub gritando como, venga, mataron a toda mi familia, entró alguien. Bueno, su testimonio es bastante malito y esconde finalmente como parte de esto fue el que los mató. Finalmente se descubre o se plantea de que había matado para reclamar un seguro de $200.000 más o menos, y también quedarse con la casa y algo que y había una caja fuerte también. Entonces ahí también hay una locura pues increíble, un personaje que es capaz de matar a toda su familia. Es acusado y condenado a 6 cadenas perpetuas. De hecho se murió hace poco, se murió hace unos años. Sí, murió No le el alcanzó año pasado. el año pasado eso. No le alcanzó para cumplir las 6 cadenas perpetuas, que pesar, pero bueno. En la siguiente diapositiva vemos un poco quién es la familia Tifeo. Ujú. Papá Ronald Butch, que es el asesino. Está Louis Brigham Tifeo, la madre, y los hermanos, pues. Aquí están también, todos murieron de 18, otro de 13, 11 y el menor de 9 años. Todos fueron acribillados en cada una de sus Ujú. camas. Pues, el relato oficial, esto sí no es ficción, esto es oficial, policial, digámoslo así, judicial. La casa, como les decía, es una casa amplia y espaciosa, con 3 plantas, construida en 1928, con un estilo colonial holandés, y está ubicada en el 112 Ocean Avenue en Long Island, en Nueva York, y en este momento, o actualmente, está ubicada en el 109 Ocean Avenue en Long Island, por si alguno la quiere comprar y está interesado en esta casa. De hecho, es como el misterio alrededor. Supuestamente las cosas que han vivido después no ha pasado. Ujú. Lo que se dice en el segundo libro de Jane Anson es que la familia Luz se lleva con esta maldición. Ahí ustedes están viendo también una fotografía de ellos, de la familia Ujú. Luz. Se trasladó a vivir allí el 18 de diciembre del 75. George, Katy y 2 hijos y una hija. Los 2 hijos pues de Katy. Hay una cosa muy importante. George estaba sufriendo bastantes problemas económicos y eso va a ser clave también para lo que vamos a hablar Sí. ahorita un poco más adelante. Esta familia le da eh, varios testimonios a este escritor, eh, y escribe estos 2 libros. Bueno, está en inglés y en español, pero hay segunda parte pues, lo que pasa en Amityville Horror, y todos son basados en entrevistas. Ahí también ustedes ven en la edición en español que hay moscas. Ahorita les explico por qué. También se crea el arquetipo de moscas, ese elemento pues que nos recordamos un poco más en El Exorcista, también tan cinematográfico, digámoslo así, Ujú. y que también lo están usando en Westworld, en la última temporada, pero no va a ser spoiler porque los siglos no se la han visto. Pero las moscas también son un elemento bastante terrorífico, que podríamos hablar después en la guía sobrenatural sobre insectos en, en la historia de la literatura y el cine. Sería muy interesante. Aquí tengo una pequeña lista en la siguiente diapositiva de fenómenos que pasaron en la casa y que están escritos en el libro para que ustedes también los tengan en cuenta. No me voy a detener en ellos, simplemente los voy a enunciar. Lo primero que empieza a pasar es pestilencia que impera en la Ujú. casa y los baños empiezan a tener una lama que no se puede quitar con ningún detergente. Esto según los testimonios de la familia Lust, o Lost, no sé cómo se pronuncia bien ese apellido. Después hay otro fenómeno que empieza cientos de moscas en un dormitorio del segundo piso. Eh, George habla sobre un frío terrible en toda la Ujú. casa. Cuando llega, así tuviese la calefacción a tope. Se habla también de brazos invisibles que abrazaban e intentan poseer a las personas que entraban. Se habla también de un sacerdote amigo que sufrió una terrible Ujú. infección. Después que la parroquia también quedó infectada por una pestilencia, la parroquia cercana, después de que el sacerdote los visitó. Se habla también de una orquesta invisible con baterías y trompetas y no había absolutamente nadie en la casa. Era una orquesta más o menos de 50 personas. Se habla también en los testimonios de verdugones en el cuerpo de Katy, como si hubiese sido quemada con hierro al rojo vivo. Estos son testimonios pues de ellos y aparecen en el libro. Se habla también de unas levitaciones de Katy, que pues tal cual en algunas entrevistas dice que ella salió levitando de la cama y de hecho hace unas llamadas al padre para decirle que está levitando, que qué puede hacer. Imagínense pues como, ay padre, estoy levitando, ¿qué hago? Imagínense en eso. Cambios de personalidad en los personajes y aparición de demonios. De hecho, en uno de los testimonios que es muy claro en el libro es
George se levanta a la noche, y eso también aparece en la película, y ven unos ojos rojos, que ahorita de pronto Arbet nos va a profundizar en eso, en una de las ventanas. Y también, no sé si está en alguna de las películas, él ve transformada a Katy en una anciana como de 80 años, en un momento, pues también en los testimonios que él da. Pues lo de los ojos rojos se decía pues que una de las niñas pequeñas de los Lutz tenía pues como supuestamente un amigo imaginario pues, que era Jody. Ah, Y sí. Jody era supuestamente como un marrano con ojos rojos. Y este Y el cerdito marrano como que se es, subía por las ventanas y se veía eso. Sí. es Y el marrano, también hay un testimonio porque supuestamente en la nieve dejó las huellas de las Mm. pezuñas y fue el que tumbó la puerta de la casa. Eso también está ahí. Gracias por decir, era un marrano, pero diabólico. Listo. La familia finalmente huye de la casa el 14 de enero del 76, pero, según se dice, se llevan como todas las presencias malignas con ellos. Es como casi que la batería psíquica no era la casa, sino esta familia. Eso es muy importante porque vamos a ver qué es lo que va a pasar después. Entonces, hola Pacho, saludos gigantes. Bienvenido por acá. Estamos conversando de Amityville, de casas embrujadas. Estamos investigando si esto era un fraude o era terror real. Entonces, ahora, después de hablar del terror, de esos fenómenos que pasaron, de esos libros, entrevistas, vamos a hablar de otra gente que tiene otras teorías. No me voy a alargar mucho en ello, también para que disfrutemos un poco también del cine que se hizo partiendo de este arquetipo. Expertos hablan, como Stephen Kaplan, director del Instituto Parapsicológico Americano, tiene la siguiente frase y la voy a citar textualmente porque me pareció muy curiosa. Dice, no hemos encontrado ninguna prueba alguna que confirme que la casa está encantada. Lo único que tenemos es una pareja que compra una casa incurriendo en gastos que no se puede permitir, y nuestra conclusión profesional es que toda la historia del encantamiento de la casa es pura invención. Bueno, eso es muy importante pues porque va a derrumbar todo el mito alrededor de qué era Amityville. Entonces, hay datos importantes que vamos a que menciono aquí. Los datos subjetivos de los Lutz. En varias entrevistas, los testimonios no compaginan. No están, uno decía una cosa, otro decía otra cosa, entonces empieza a ver como, venga, esto no está como bien. Entonces, bueno, ahí empieza a haber fallas en la lógica. Nunca ningún investigador paranormal estuvo en la casa ni con medidores, ni con cosas de temperatura. Entonces, por ejemplo, hay testimonios que hablan lo del marrano, ¿cierto? Y las huellas en la nieve, pero no concuerdan las fechas de que hubiese nieve en ese momento. Otro problema, los personajes desmienten los hechos relatados en el libro de Anson. Le preguntaron al sacerdote, parce, usted sí fue a la casa y le dio una infección, y eso fue falso. Él dijo que nunca, que lo único que hizo fue recibir las llamadas de Katy diciendo que estaba levitando, pero él nunca fue a la casa. Lo mismo hizo también la parroquia, dijo que nunca había pues, pasado lo de la pestilencia en el hogar. Entonces ahí también se empieza a caer ese testimonio. Una cosa clave, ya sabemos que hubo un asesinato, ¿cierto? Un problema judicial, había un juicio alrededor de Ronald DeFeo y tenía un abogado que era William Weber. ¿Qué hizo este man? Este man, porque también ahí me faltó mencionar, bueno, sí lo mencioné cuando estaba hablando de los fenómenos, eh, decía cambios de personalidad. Supuestamente en las entrevistas, George Lust, se empieza a transformar en Ronald DeFeo. Ahorita vamos a ver qué pasa con eso. O sea, que él empieza a tomar la personalidad de él. De acuerdo a William Weaver, él estaba creando ya el caso. De hecho, quieren retomar querían volver a retomar como el caso. Y él estaba argumentando que la casa era la que había obligado a Ronald DeFeo a matar a su familia, que eran problemas psiquiátricos y que por eso George Lust también le estaba pasando lo mismo. Entonces, lo que plantean algunos parapsicólogos es que toda esta historia hay dos teorías. La primera, que los Lust hicieron un negocio con Jay Anson porque tenían problemas de hacienda, que ustedes ven que es el cuarto problema. O sea, este tipo era divorciado, tenía un montón de deudas, y le tocaba mantener dos hijos que no eran de él y uno que había tenido con ella, con Katy. Y él estaba con problemas financieros impresionantes, lo habían echado al trabajo. Entonces, ¿qué era más fácil? Pues metemos una historia. Y bueno, ¿qué hacen? Que es también muy interesante. Compra una casa que vale muchísima plata en pleno Nueva York, en Long Island, que nunca le van a poder, entonces estaba aún más hipotecado. Entonces, ¿qué hace? Parce, se embaló con eso. Vamos a crear una historia alrededor de esta casa para poder salir de esta vuelta.
poder salir de esta deuda tan impresionante. Y obviamente haciéndose la víctima de que se estaba enloqueciendo. Entonces, esa es una teoría de la hacienda y el dinero que debía. Y la otra teoría es que William Weber les ayuda a crear toda esta narrativa, de hecho, incluso con Jay Anson, porque ellos casi no aparecían en entrevistas, porque se cuidaban mucho de eso, el único libro era el de Jane Austen, después se aparecieron en otra entrevista. Supuestamente, de hecho, en la entrevista, cuando entrevistan a George Lust, está físicamente muy parecido a Ronald DiFeo. Ujú. Supuestamente se habla que la otra teoría es que William Weber se encargó de generar todo esto para poder que el caso fuese exitoso y que pudiese defender a Ronald DiFeo y pues, que lo sacaran, porque hubiese sido como épico. Entonces también supuestamente se habla de una estrategia del abogado Es que para crear esta... de lo que se conoce de la historia pues de las entrevistas es que obviamente digamos que los Lutz tenían pues como una versión de lo que sucedió en la casa y Ajá. ellos contrataron con William Weber y Weber les comentó cosas de la familia pues de Feo que sucedieron realmente y que ellos no tenían acceso a esa información. Entonces ellos cogieron supuestamente esa información que les pasó a este abogado, la modificaron y eso fue lo que resultó escribiendo pues Jay Hanson en el libro. Así que obviamente sí es como cambios en la historia en diferentes momentos pues. Pero, o sea, lo que sí hubo un asesinato, sí estamos seguros, pero la historia que cuentan los Luz es muy subjetiva. Entonces no se sabe si sí estaba el marranito imaginario, si hubo lo de las moscas, eso ya también podría ser pura ficción. Entonces, aquí para terminar lo del fraude, miren las fotos en la izquierda, ustedes ven a George Lust y en la derecha ven la foto ya del capturado eh, Ronald DiFeo. Miren que hay cierta Sí. similitud. Bueno, ahí había como un interés narrativo de que supuestamente George Lutz se estaba transformando en Ronald DiFeo y eso también lo aparece en el libro. Entonces, yo creo que es muy interesante lo que se plantea aquí porque es un juego entre la ficción y la realidad con unos intereses políticos, bueno, no más políticos, más judiciales y económicos de una familia y se crea un misterio alrededor de esto, de una de las sagas más interesantes que hay de Casas Embrujadas, que de hecho va a ser, como tú dijiste, inspiración o arquetipo para el conjuro y otras cosas. Y para terminar, quiero compartirles también algunos, aquí quedan las imágenes, después esto va a subirse a YouTube más adelante, o podemos colocar la lista de algunos libros, porque hay cientos de libros, entonces ahí les comparto algunos que están dedicados, hay un montón de gente que ha escrito, hay un señor que se llama John G. Jones, que ha escrito primera, segunda, tercera, cuarta, quinta parte sobre lo que pasó en Amityville Horror, y supuestamente es toda una saga completa. Eh, y se creó como, es como lo de Salem, se creó como esa leyenda de como listo, es el pueblo de las brujas, pues así pasó con Amityville. Se vendió marketing de la casa más embrujada de Estados Unidos, pero realmente solamente pasó con los Lust. O sea, esto fue un negocio de marketing impresionante que les funcionó muy Ujú. bien. Entonces, porque hasta la fecha sigue siendo, pues, les tocó cambiar hasta la dirección y sigue siendo como no, esa es la casa más embrujada de Estados Unidos, pero realmente nunca pasó nada. El asesinato sí es real, lo de los Luz nos queda como en duda, pero la gente que vivía después de los Luz nunca sintieron nada, entonces ahí quedan muchas dudas. Ellos se excusan en la segunda parte del libro diciendo eh, de que ellos se llevaron ese mal con ellos. Pero bueno, ahí están otros en la siguiente diapositiva, que yo creo que ya están viendo en este momento, eh, sobre otras personas que escribieron, My Haunting Journey with Ronnie DeFeo, and the True Story of Amityville Murders. Aquí está más enfocado en lo que pasó realmente con el asesinato de esa noche. Se llama The Devil I Know. Hay otro sobre la noche de los DeFeos, que esto sí creo que es más interesante, más investigativo de lo que pasó en el asesinato realmente. Eh, Miren que hay muchos autores, porque siempre que pasan esos asesinatos así todos dramáticos y seriales y masivos, son como paran Estados Unidos. De hecho, también creo que hay uno, aunque yo creo que ese es más película, el de Connecticut, Hunting in Connecticut, pero yo creo que eso también está basado en un hecho real, que podríamos hablar después, lo que pasa en Hunting in Connecticut. Porque yo creo que estuve cerca de esa casa y todavía hay, no sé si era simplemente la casa donde grabaron la película o si pasó algo realmente ahí. Bueno, ahí hay más libros eh, pues, que les recomiendo. Ahí está, sigue la saga de John G. Jones en la siguiente diapositiva. The Evil Escapes, ese habla sobre que
se va el mal de Amityville y se va con los Lutz a su nuevo hogar. Después tiene otra que se llama Amityville, el capítulo final. Entonces, miren que se deja llevar y pues hay un montón de historias alrededor de eso. De esa, hay toda una saga, así como 14 películas. Hay una saga de John G. Jones. Eh, Hyde Hobbs también nos habla un poco de los asesinatos de DeFeo, enfocado en eso. Ahí tenemos otro libro de John G. Jones, más sobre, creo que esto fue como ese man se llenó de plata a punta de Amityville, Ujú. pues hay versiones de las versiones de esta casa, pues. En este que se llama, o hay en la siguiente diapositiva, de Amityville Horror Conspiracy, habla sobre el fraude que estamos hablando en este momento. Se enfoca un poco en qué fue eso, cómo se creó alrededor de esta historia, de una dramática historia de asesinato, se creó todo este misterio y toda esta locura. Y esta gente hizo un marketing impresionante. Yo no sé, al menos eran muy buenos porque ha funcionado, les funcionó, pues. Yo no sé si les den derechos por eso. Eh, bueno, aquí también está The Amityville Curse, más sobre esto. Este es muy interesante, este libro, porque habla sobre conversaciones con Ed and Lorraine Warren, los Warren, hablando un poco de Amityville, y como ahorita está contando Arbet, también la postura de ellos frente a esta casa. Eh, Ahí también hay un libro de Will Safib que habla sobre la enfermedad de Amityville, o sea, una casa como enfermedad, como lugar de bacteria psíquica que conlleva como todas esas emociones de esos asesinatos, que podría ser, o sea, podría ser de que sí hubo un asesinato y que quedó ese lugar con una energía muy pesada, podría ser, pero todos los sucesos que cuentan los journals, como les digo, no tienen comprobación, ni científica, ni parapsicológica, ni concuerdan muchas veces con lo que, entre ellos mismos, de Mm. hecho. Ver esa portada que Eh, mostrás del libro de la enfermedad de Amityville, ahí se ve lo que yo les decía ahorita de que en la casa se cambió las ventanas que parecían ojos diabólicos y así ya es como se ve la Ujú, casa en la actualidad. exactamente. Así porque mira, en esta imagen se veía más, esta imagen, la anterior, de pronto Sí, en esas dos, en la de la derecha y en la sí, porque es izquierda. que con esas ventanas como estaban se veía como ojos, ¿cierto? Como si fuese una casa que lo están mirando a ¿Ah? uno. Y eso lo cambiaron y en la actualidad pues ya las ventanas son normales como lo vemos en esa portada, sí. Ah, bueno, listo. Entonces ahí, ese dato no lo tenía en cuenta, pero bueno, chévere ese dato. Y bueno, eso es un poquito lo que les habíamos preparado en cuanto a literatura, en cuanto el fraude, en cuanto el terror. eh, y podemos discutir un poco esta noche también. Ahorita cuando también Albert nos cuente de las películas. Aquí leo que Pacho dice que Amityville, el primer libro, ha sido de los pocos que no me ha dejado dormir. Yo tengo muchas ganas de leerlo, de hecho, por ahí lo tengo en el Kindle. eh, entonces aguantaría. ¿Lo recomiendas o qué? Ah, bueno, dice que sí, de las mejores novelas de terror que me he leído. Ah, ok. Yo creo que verlo como una gran obra de ficción me parece brutal, pero hoy que estamos conversando si es ficción o es un fraude, pues yo creo que realmente sí es un fraude, pero es una obra que podría ser muy bien escrita, como nos está diciendo Pacho, pues Pacho nos lo está aquí recomendando, eh, y normalmente uno escucha y uno ve en foros y en Goodreads que tiene muy buenos comentarios la obra. Y yo quedo pendiente de leérmela y creo que sin lugar a dudas, sea fraude o no, es un referente Mm, del arquetipo de casa embrujada para el cine y para la literatura en general. claro. Sí, es una historia muy interesante que dio pues para mucho, como decías, no solo pues con el libro que se publicó en el 77 y que fue pues un bestseller de una vez, sino pues con todas las continuaciones que ya mostramos ahorita pues con diferentes sagas, continuaciones, versiones, porque desde el cine, bueno, ahorita vamos a hablar un poco más, pero por ejemplo hay un documental que no lo voy a mencionar pues en las diapositivas, pero hay un documental sobre el hijo, uno de los hijos de George Lutz, que es Daniel Lutz. Y es como el documental se llama Mi Amityville Horror Story. Y eso se vuelve mucho más loco, pues, porque él empieza ¿Sí? a contar cosas, pero súper extrañas más allá. O sea, él decía que el papá inclusive tenía como poderes telequinéticos, que estaba poseído, que podía mover las cosas, que tenía pues como una relación con un culto. Bueno, en fin, eso se volvió pues también como todo con diferentes tipos de elementos sobrenaturales extraños y sobre todo pues que clamaban que eran de verdad. Porque digamos que la explicación que le daban, o habían dos posibles explicaciones sobrenaturales que también me parece interesante.
Una de ellas era que supuestamente la casa Amityville fue construida en un cementerio indio, ¿cierto? Que es algo vital pues en el cine de Ah, terror, sí, sí, ¿cierto? sí, 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 sí. Esa sí la había escuchado. Y que no sé si también escuchaste que había otra que un señor que hacía cultos satánicos, que era como de Salem, Mm, era el anterior propietario antes de los Difeo. eso, Entonces que hacía sus ritos allá, entonces que quedó también toda esa energía. eso es. Sí, sí, esa también la he escuchado, que esa era como la otra explicación supuestamente de este señor, ¿cierto? Con un apellido que no recuerdo que era como K, un apellido extraño, pero que tenía pues como Ujú. influencia pues porque venía de Salem, sí. Y que después justamente, porque hubo gente que se puso a investigar, periodistas y todo, van y preguntan, pues como a los archivos de la alcaldía, pues del lugar cercano del Mm. barrio, y nunca había habido nadie allá así. Y entonces como que ahí empiezan a decir, no, esto es un fraude, pues. Sí, claro. Bueno, entonces, no sé si te parece que ahorita sí pasemos a las adaptaciones del cine. Obvio, 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 hay que conversar. Como nos puso Reda y como Yo vos no me- dijiste ahorita, pues no vamos a hablar de las 14 películas de la saga oficial porque hagan el ejercicio. Por ejemplo, si van a IMDb y buscan la palabra Amityville, les sale más de 100 películas, pues. Y hay películas muy Pero curiosas. Pero entonces, entonces yo quise ir como las adaptaciones trayendo 5 películas curiosas de Amityville que no necesariamente, o mejor dicho, no tienen que ver con la saga principal, simplemente para ajá. mencionarlas. Y luego sí voy a hablar de 5 películas que puedo recomendar de la saga principal. En la historia del cine, Yo creo que sí, porque es que ¿o no? siguen apareciendo adaptaciones. Es verdad, yo creo que sí. Es una de las sagas más Sí, longevas también, sí. sí, debe ser como uno, o sea, sí, en el arquetipo de la casa embrujada debe ser la que más adaptaciones tiene, porque ni Silent Hill, es que Silent Hill, ni Hill House tiene tantas adaptaciones, ni otra vuelta de tuerca No, tiene tantas. no, no, ni la casa de Usher, no, no, nada de eso. Listo. Que de hecho viene la casa de Usher con Mike Flanagan again, pues con otra vez. Excelente. Bueno, entonces Algo vamos así a es hablar como de pues, 5 curiosidades. Hay muchas más, pues, pero vamos a hablar de 5 películas que tratan el tema supuestamente de Amityville y lo llevan pues como a unos terrenos pues muy locos, pues. Entonces, la primera de ellas, que ya vamos a ver aquí el póster, eh, tiene que ver con Amityville Bigfoot, ¿cierto? Es que no recuerdo el orden, entonces. Amityville Bigfoot, ¿cierto? Amityville con pie grande. ¿Qué te parece esa fangormillo? eso está interesante, eso está muy interesante. Un crossover muy potente, o sea que estás viviendo en Amityville espantado por los fantasmas de allá y los asesinatos y te aparece Bigfoot para atacarte, ¿o qué? Sí. ¿Cómo es la premisa de esto? Sí, pero de hecho la película está en postproducción, esta no se ha estrenado todavía, entonces... Ah, jue madre, para fantasmagoría, compadres. Pues, Bueno, miramos la la otra. película, pues, También tenemos entonces Amityville in the Hood. O sea, que Amityville pues con estos personajes eh, de pandilleros, ¿cierto? De Brooklyn. Así que bueno, es una uy, curiosidad pero pues. es que esos crossovers tan extraños, pues entonces hay que se meten los pandilleros a Amityville y la casa los mata, ¿o qué? Sí, sí. Vea, pues, esta gente tan creativa, ¿se ya Sí, salió? esa sí salió. Esa, si no estoy mal, es como el 2020. ¿Y qué Pero tal? no, ¿Ya la dicen que viste es o muy no? mala, pues sí. No, es que eso se ve basura, pero Bueno, bueno, veamos la hay que verla. otra. Amityville Island. Desde aquí ya le metemos tiburones al Amityville. ¿Cómo lo ven, pues? Es en serio. Entonces, obviamente aquí vemos películas que usan digamos, el tema de Amityville, pero solamente en el nombre, pues, ¿cierto? Como para llamar la atención. Pero aquí, supuestamente, pues, Amityville está cerquita o está en una isla, entonces, y la isla está llena de tiburones, bueno, y en fin, entonces viene, pues, como todo el elemento aquí de ataques de animales. Uy, pero eso está. Y esos son los ojos rojos. Entonces el tiburón es el que aparece en la ventana, ¿o qué? Sí, como nos dice aquí Pacho que cuando aparecen temas flotables le sacan el jugo hasta el cansancio, y es verdad, pues. Veamos la Sí, otra. claro. Aquí tenemos entonces Amityville Clown House, ¿cierto? Ya con payasos. Uy, pero esa gente está muy creativa, pues. Bueno, y viene la última que me parece mucho más creativa, que es Amityville en el espacio, que no sé si la conocías, Juan Gormillo.
Uy, no, pero esta gente se dejaron llevar, pues. Entonces aquí uno ve lo que, digamos que uno encuentra con sagas tradicionales de terror, ¿cierto? Como Viernes 13, como Leprechaun, como Hellraiser, que en algún momento de la Uy, saga pero sí está. hicieron películas desarrolladas en el espacio. Pero uno aquí uno no ve Ajá. pues cómo se podría hacer eso. Y la historia es que supuestamente exorcizan la casa y la expulsan del planeta. Y luego reaparece en el espacio. Entonces ahí es como la historia pues de esta. Pero muy curiosa pues, esta es la película número 13 que salió este año, yo creo, si no estoy mal, o el año pasado a finales o este año. Así que bueno, muy curioso. Copiaron a ¿Y Hellraiser, esa ya la viste? correcto. ¿Esa ya la viste? No. ¿O No, sí? no, no, esta no la he visto, porque es que como decía, son muchas, pues, y yo repasé algunas, había visto otras antes, pero no, estas no. Pero bueno, hay muchas más, si buscan, es que uno ve Amityville con vampiros, uno ve también alguna como de acción, es que hay una también como de acción, pues, con unos policías. Entonces, uno ve todo, pues, ahí. Vea, pues. Y ahí en la saga de Conjuring ya salieron en las dos, ¿cierto? Sí, en Conjuring ya Amityville Sí, aparece. sí, sí, ya salió, claro. Sí, 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 sí. sí, sí. Sí, ese sí las he visto. Y ahí ya mencionan Amityville. Eso, como Jason X, por ejemplo, Eso. claro. Pero Eso. recordemos que esas no hacen parte de la saga oficial, aunque no estoy seguro si ya está en el espacio, sí. Pero las otras que mostraré no son de la saga pues, oficial. Pero bueno, Ah, bueno, importante. sí, muy curioso, ¿cierto? Sí, yo no las tenía. Pues, como partiendo de un elemento tan clásico de la casa embrujada, se pueden dar esas combinaciones, los crossovers tan raros. Hay que hacer una Amityville en Pues, además, el trópico, ¿cierto? sí, Entrópico o Amityville con pirañas, pues no sé. Bueno, pero antes, ahorita sí vamos con la saga principal, entonces digamos que voy a recomendar en su mayoría, bueno, recomendar entre comillas, 5 películas de la saga principal. Entonces empecemos con el puesto, digamos, número 5. Se trata de Amityville, The Awakening, del director Frank Calhoun. Este director me parece muy buen director, director de, por ejemplo, P2 o el remake de Maniac, no sé si lo han visto. Y esta película es del 2017. Es una película protagonizada por Jennifer Jason Leigh y que nos cuenta la historia, pues, es extraña también la historia, porque digamos que supuestamente ya pasaron 40 años de los sucesos de Amityville, ¿cierto? Que fueron en el 79, y Ujú. aquí como en todo este tipo de películas, que ahí vamos a ver un poco el tráiler, digamos que ahí se mueve una nueva familia Amityville, en este caso pues la madre que es Jennifer Jason Leigh con su hija o sus dos hijas, una pues ya de 17 años y una niña pequeña, y su hijo que está en coma, pues, entonces lo va a cuidar en esta casa. Y ahí es donde viene lo del awakening, ¿cierto? Del despertar. Porque digamos que cuando pasa el tiempo, obviamente pues la maldad emergerá de nuevo y va a tratar de despertar a ese personaje. Pero entonces lo curioso de la película es que este es 40 años después de los eventos de la original y se toma pues como diegético el asunto, porque inclusive hay en una escena que ellos ven la película de Amityville Horror del 79 en la casa de ellos, por ejemplo. Eh, digamos que tiene cosas interesantes y hay otras que no, ¿cierto? Digamos que esa recomendación es entre comillas porque el guión le falta pues como pulirse más, no asusta tanto, o sea, no hay tanto terror, pero digamos que sí hace parte de la saga oficial, es como el intento pues como de retomar esta historia para nuevas generaciones y producida por Blumhouse, y eso sería Amityville The Awakening. Eso se ve interesante. Sí. O sea, esa la recomiendas. Sí, la Esa sí la recomiendo, pero recomiendo. como les digo, no es la mejor, pues, pero porque tiene pues como algunas cosas flojas, pero se deja ver, sí. Bueno, vamos con otra que recomiendo, con el puesto número 4, y se trata de Amityville 3D. Si ahorita decíamos que las películas del espacio en las sagas de terror eran como prolíficas en los 80, ¿cierto? Con Leprechaun, con Hellraiser, con Viernes 13, Critters también, pero en Critters uno se entiende pues porque los Critters vienen del espacio, pues, pero bueno. Eh, acá, o mejor dicho, en los 80 también dentro de las sagas de terror se generan películas en 3 dimensiones. Ahí salió, por ejemplo, Viernes 13, parte 3, que era en 3D.
Jaws o Tiburón 3D. ¿Cuál otra? Bueno, Amityville 3D. Bueno, y digamos que aquí el 3D era más como una excusa, ¿cierto? Porque era sobre todo escenas que a veces no tenía que ver pues como con la historia. Era, por ejemplo, en Amityville 3D uno ve un personaje que tira un frisbee y el frisbee viene aquí a la pantalla, entonces uno lo veía pues como que se le venía. O en el Aviones 3D, sí, por ejemplo, Jason mataba a alguien como una especie de lanza, ante la lanza venía así, pero bueno, era pues como algo muy, muy de momentos, pues, ¿cierto? De cosas que a veces no tenía que ver. Pero bueno, Amityville también lo hizo con Amityville 3D, llamada también El Demonio, The Demon. Amityville, The Demon. Y bueno, vamos a ver un poco el tráiler, nos cuenta la historia, pues, de nuevo, aquí ya pasó los eventos que ya comentamos de las dos familias, ¿cierto? De la familia, pues, de Feo y Lutz. Y aquí otra vez, bueno, pero aquí lo interesante es que algo que dijiste ahorita, Juan Gormillo, es que acá van a investigar realmente qué es lo que sucede, porque supuestamente aquí hay una medium que hace pues como sesiones espiritistas y hay una pareja que llega allí pues como que les ayude, pero en realidad son periodistas para revelar el fraude, pues porque en realidad se están haciendo un fraude. Pero el periodista luego, pues por la historia que supuestamente que quería una casa y compra la casa, pues. Entonces él se va a vivir allá, él es divorciado, pero entonces empiezan a hacer cosas extrañas y ahí donde viene pues lo del demonio, porque en la habitación que decías ahorita, que está en el sótano, que supuestamente no se encontraba, sale pues como un demonio, pues. Pero aquí uno ve también que ya la saga eh, se empezaba como a cansar el tema porque empezaban a tomar cosas de otras películas, como por ejemplo La Profecía. Porque digamos que en Amityville uno ve como la influencia del mal que decías también ahorita, ¿cierto? En la casa, pero también como la influencia afuera. Y aquí ya sí se exagera mucho más. Por ejemplo, con la escena que vieron del tubo, ¿cierto? Con un personaje en la carretera se choca con un camión y llega un tubo, ¿cierto? Que se le incrusta pues en el parabrisas. Eso es muy de la profecía, ¿no? Se recuerdan la escena pues de los vidrios, ¿cierto? Que me encanta esa escena. Y uno ve cosas así, ¿cierto? Como un poco más de otro tipo de historias, pero bueno, ahí está. Eso, le faltó Pero, el centavo por el peso al Awaken, sí, es verdad. Y Paso también nos dice que ese furor cuéntame. del 3D de comienzos del 2000 fue tremendo estafadero. Sí. Y que uno iba con las gafitas con un lente rojo y uno azul, no, no era ahí, claro. Sí, 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 es que en los 80 también uno se ponía las gafas, claro, rojo y azul. Sí, 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 claro que sí. Tiene un nombre, eso tiene un nombre, ese tipo de gafas, pero bueno, no, pero eso se ve como interesante, se ve como toda Sí, sucia. sí, es Esa como buena. más, un poquito más loca, ¿cierto? Pues, o sea, no es como tan cuidada, entre comillas, como las otras, las primeras, pero sí, eso está bien, está bien. Y me parece que el final es como distinto, también me gustó el final, pues. Bueno, la otra recomendación, nos vamos entonces con el puesto número 3 y se trata del remake de Amityville Horror, película de 2005 con Ryan Reynolds. No sé si vieron este remake, ¿lo viste, Fangormillo? Ese no lo he visto todavía. ¿Recomendado o qué? Yo he visto la primera, la viejita, Sí, es, y esa es me la misma gustó. historia, pues básicamente, aunque lo curioso es que esta película, cuando salió en el 2005, George Lutz también como que renegó bastante de la historia y quería como que la quitaran. Bueno, el man pues como que era así, pues. Con Melissa George, Ah, Ryan Reynolds, bueno, vamos a ver un poco el tráiler y pues cuenta básicamente pues la misma historia, ¿cierto? La historia de los Lutz, ¿cierto? Que es cuando llegan pues a la casa luego de que sucedieron los asesinatos un año antes, pues. Eh, Sí, ahí vemos a Melissa George, que es como habitual del género, es una actriz que me queda muy bien. Y ahí vemos pues los eventos en el 75, pero es básicamente la misma historia pues es como actualizando pues para el nuevo público de los 2000 pues. Claro, Melissa George como una nueva Screen Queen nos dice Redai, claro, ella sale también en películas muy interesantes como Triangle, por ejemplo. Entonces, digamos que no aporta nada nuevo, no, pero es interesante pues por si quieren ver como una versión más actual de la historia. Bueno, que no lo dije ahorita, que mencionaba lo de las moscas, que eso me parece un elemento muy interesante en la historia, ¿cierto? Cuando
Por ejemplo, el padre llega y se le empiezan a pegar todas las moscas y hay una voz que le dice que salga. Entonces, eso me parece muy, muy, muy interesante. Ah, ¿Esa peli de qué año? esa es del 2005. No, 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 la primera que se hizo, la Ah, la clásica. clásica es del 79. O sea, que fue casi que después, o sea, unos añitos después del libro, Sí, fue 2 años como después. 2 años Sí, después. ¿Y El Exorcista es de qué año? del 73. Hasta de pronto se vieron El Exorcista y tomaron elementos de Yo ahí. creo que sí, y de hecho lo vamos a ver con la otra que voy a mencionar a continuación, que me gustó, pues me sorprendió que esta nunca la había visto, y es en el puesto número 2 que tengo hoy, que es Amityville 2 de Possession, o La Posesión. Ahí estamos viendo, entonces La Posesión es la segunda parte de la saga de Amityville, esta película salió en el 82, y aquí uno ve mucho la influencia de lo que decía del Exorcista. Bueno, esta película me gustó, está dirigida por un italiano, Damiano Damiani, un director pues de muchos spaghetti westerns y que fue la única película que rodó en inglés pues en Estados Unidos. De hecho, él no hablaba inglés pues y casi no se entendía con los actores. Pero la historia es mucho, mucho más oscura que la original, mucho más oscura. Entonces, eso es lo que me llamó la atención. Porque, de hecho, esta, a pesar de que la segunda parte de Amityville nos cuenta la historia de los de Feo, o sea, en realidad es una precuela, ¿sí? Entonces, vamos viendo aquí el tráiler, nos cuenta la historia de la familia de Feo, esta familia italiana, cuando se mudan, protagonizada por Bourdain, ¿cierto? Lo recordaban por Paulie en Rocky, ¿cierto? Aquí Bourdain es el jefe de la familia, muy violento, ¿cierto? Con maltrata pues a la esposa y a los hijos. Y ahí uno ve como la confrontación con Ronald de Feo, pues bueno, que aquí no se llama Ronald, sino Sonny, aquí se llama Sonny. Pero, como les decía, es mucho más oscura porque uno ve aquí cosas muy, muy de los italianos que me encanta, que uno no lo ve en el cine pues, estadounidense. Normalmente uno no lo ve, pues. Como por ejemplo movimientos de cámara, ahí lo estamos viendo. Efectos especiales, aquí vemos una posición del joven, ¿cierto? Que es el que mata a la familia. Y supuestamente, pues, una de las posiciones con efectos prácticos uno ve también en el tema mucho más oscuro porque digamos que en la vida real, que yo les dije aquí ahorita al inicio de la transmisión, que el personaje real pues, de Ronald DeFeo estaba muy encariñado con su hermana Dawn, ¿cierto? Que era pues casi de la misma edad de él. Y aquí esto se lleva como mucho más al lado oscuro porque de hecho pues hay incesto entre ellos. Y eso es algo como polémico que salió en el momento. Eh, Pesado. Sí, sí, pesado. Y sobre todo lo que va sucediendo porque, bueno, y no lo dije, el guión de esta película está escrito por Tommy Lee Wallace, ¿cierto? Que es uno de los buenos guionistas y directores de serie B en Estados Unidos. Él inicialmente hizo el guión mucho más enfocado con digamos, un trasfondo indígena, pero el productor que era Dino De Laurentiis no lo quiso y quería meter más como el tema católico. Entonces, por eso es que ahí se parece un poquito al exorcista, porque aquí llevan a un padre y el padre pues trata de exorcizar al muchacho. Pero es muy interesante, tiene escenas muy crudas, eh, porque obviamente es mucho más crudo lo que le sucedió pues a Ronald de Feo, ¿cierto? Que mató pues a la familia aquí, y aquí lo vemos con toda la película. Así que yo la recomiendo, me parece que me sorprendió para bien, yo esta nunca la había visto, la vi en estos días y me gustó. Porque están hablando de Deadpool. Bueno, y la última, pues obviamente sí es Amityville Horror. Bueno, algo más de la Henry, 2 es que George Lutz no, también renegó de la película porque él quería que la segunda parte se enfocara en el segundo libro de Jay Hanson, ¿cierto? Que contaba la historia supuestamente que el mal se fue con ellos. ese Jerry Luz armó fue un negocio en el hijo de madre Sí, vendiendo los derechos, yo creo, como, parce, adáptelo, porque yo creo que Jane Anson se murió porque ya estaba muy cucho cuando escribió el libro, y este man dijo, venga, yo voy a hacer es un negocio con esto y voy a salir de pobre, porque estaba llevado pues del berraco sí. embargado por todos lados. Entonces él por eso no le gustó la secuela y de hecho pues como que peleó mucho para que dijeran que no era basada en hechos reales, porque ahí también le ponen basado en hechos reales, bueno, en fin.
Y la otra que recomiendo es obviamente la primera, que está muy a la par con la segunda. A mí me gustaron los dos por igual, que es The Amityville Horror del 79. Película de Stuart Rosenberg, donde vemos buenas actuaciones acá, ¿cierto? De James Brolin, ¿cierto? Es James Brolin, sí, ¿cierto? Mm. Rod Steiger, ¿sí? Margot Kidder, que esta fue la película posterior a Superman. Margot Kidder, que siempre me cae bien, pues, o me caía bien. Y nos cuenta aquí la historia de los Lots, ¿cierto? Aquí sí es como la historia, pues, supuestamente del libro, pues, total. Entonces, la película a mí me gusta, aunque sí como que sufre un poco de ritmo por momentos. Eso, como dice Pacho, no es mala, pero me quedo con el libro. Bueno, yo no he leído el libro, que tengo ganas de leerlo. Esta tampoco me parece mala, pero sí sufre por momentos pues, de ritmo, como les decía. Eh, pero igual la historia es bien, pues, ¿cierto? Porque es como atrapante pues, lo que va sucediendo, sobre todo con el personaje principal, el esposo, que empieza pues como a sentir frío y que no se le quita, y entonces empieza pues como todos los días a cortar madera, a cortar leña, y todo el día es como calentando, quemando leña porque no se le quita el frío. Vemos la escena que me gustó mucho cuando el padre va a bendecir la casa y no está nadie y él entra solo a la casa y empieza pues como la presencia de decirle que se vaya, ¿cierto? A atacarlo las moscas. Eh, Vemos también entonces lo de que van a encontrar en el sótano, ¿cierto? Esta habitación que decías ahorita, Juan Gormillo, que aquí me parece que está más interesante porque ahí no ve también como que él empieza a ver como un doble de él, porque lo que dice es que se convertía un poco en Ronald de Feo, ¿cierto? Y sobre todo lo del amigo imaginario, que eso también es del exorcista, ¿cierto? Porque en el exorcista recuerden que Regan también tenía un amigo imaginario, ¿cierto? Que era el capitán, eh, siempre confundo con Spaulding, el capitán Howdy. Que recordamos cuando la niña pues habla con este amigo imaginario que la mamá pues como que no le para bolas y luego pues sí. Aquí también está el amigo imaginario de la niña, que es Jodie, eh, y eso es como muy del exorcista, pero digamos que la historia está bien. Entonces, esta sí la has visto, Juan Grumillo, ¿cierto? Es así, esa es la que me he visto. Pues me faltan todas las que has dicho, esta es la única. Eso. Hola, hola. Sí, sí, sí. ¿Sí me escuchas? Aquí nos dice, bueno, vea que con insectos está, por ejemplo, Fenómena de Arriba siento que es muy buena, pero aquí digamos que eso va tomando más importancia en la saga, lo de los insectos, porque aquí está lo de las moscas, pero luego como que se asocia mucho a Amityville con los insectos que van por el camino, por ejemplo, que hacen ocurrir accidentes de tráfico, cosas así. Y lo del padre aquí también es importante, ¿cierto? Que se quiere comunicar, o sea, le tocó salir de la casa porque ya no se aguantaba, ¿cierto? Como que le revolvía el estómago todo. Y luego lo que dices ahorita, que le empezó pues como a una infección en las manos, se empezó a enfermar, bueno, en fin, lo afectó pues el mal. Y, y no sé, pues o sea, toda la transformación del personaje de que se va volviendo como más violento, ¿cierto? Más oscuro, eso también está muy bien, pues. Inclusive hay una escena donde supuestamente la casa esconde un dinero, ¿no es cierto? Del cuñado, pues, del protagonista que se va a casar. Entonces, bueno, hay diferentes elementos ahí como interesantes en la película. Pacho dice, El Exorcista es de las pocas sagas de terror donde la peli y el libro son monstruosamente buenas. Esa sí me leí el libro, me gusta mucho y la película me encanta, pues sí, es verdad. Bueno, Y es una de las mejores adaptaciones. Yo creo que está, pues, Rosemary Baby es casi que el libro estaba plasmado a la pantalla, pues, palabra por palabra, los diálogos. Creo que es una de las mejores. Pues, si uno quiere hacer una clase de guión y mm, verlo plasmado en pantalla, puede tomar Rosemary Baby de Polanski y el libro de Ira Levin. sí. Ah, bueno, es otra persona invisible, claro, el de Resplandor, el Tony, sí, el Tony. Eso le aboné mucho. Arcade 81, esos homenajes al bebé de Rosemary. Bueno, todavía no he visto la serie. Bueno, entonces, bueno, sí, como le decíamos, es una saga de 14 películas, pues como la principal, que digamos que las primeras, sobre todo hasta la tercera parte que mostré aquí,
sí se estrenaron en cine, luego salieron algunas películas para video y una para televisión. Inclusive hay una como muy curiosa que se llama Amityville is Time. Is Time. Sí, es como Is Time. Y es que un personaje compra como en una anticuaria un reloj de la casa de Amityville, se lo lleva para la casa de él y empiezan a suceder cosas extrañas. Pero bueno, digamos que hay cosas que alargan mucho. Ya obviamente ya en las actuales no, como que no funciona bien, pero digamos que las primeras películas son interesantes. Así que les recomiendo pues para que las vean. Y bueno, Hay que hablar muy chévere. Yo creo que para cerrar, hagamos una encuestica si se puede. No sé si bien se nos puede ayudar en la parte interna, después de lo que hemos conversado y para generar solamente polémica, digamos si para ustedes es un fraude o realmente hubo terror en Amityville, o si prefieren la historia ficcional, como ahorita nos está hablando Pacho, o realmente les interesa más la historia real. Podría ser una de las dos encuestas, fraude o terror, o la otra encuesta podría irse por la línea de me gusta lo ficcional de Jane Austen como un libro de terror, o me gusta la historia documental de Ronald DiFeo matando a su familia, que podría ser un documental de Netflix. Ahora que están con esos asesinos en serie, podría ser una muy buena película, un buen documental también. claro. No sé si está por ahí. Bueno, hagamos la primera encuesta a ver si piensan si es fraude o no. Es que como no creo en lo sobrenatural, fraude. Ah, pero este peloteo, me sáquenlo. Sáquelo de fantasmagoría. La cara de ese programador de Fantasmagoría. No creo en lo sobrenatural y es el programador de Fantasmagoría. No, parcero. Bueno, iba haciendo la otra. Ups, perdón. Ah, sí, sí, es que todavía no puedo hasta que acabe la otra, sí. Bueno, va ganando que sí son fraudes, sí. O sea, no convencimos a nadie de que sí está realmente embrujada la casa. No me está dejando votar. Vincent, Vincent está haciendo trampa. Recuerden que si tienen usuario aquí en Twitch, pueden votar porque esa es una de las funciones pues, del usuario también. Y si tienen puntos Melies de chatear aquí en nuestro canal, que lo ven ahí abajo a la izquierda, también puede votar varias veces. Para eso no creen las brujas, pero que las hay, las hay. Bueno, hay 10 votos por no y ningún votos, por sí, perdón, y ningún voto por no. Pero yo creo que ya acaba la encuesta. Así que, bueno, cierto, fraude. Ah, bueno, no, hay un voto de que no. Uy, Yo voté porque Uy, no. empezó a subir el no. El plebiscito aquí, pues. Bueno, no, agradecer, yo creo que es muy chévere como lo que planteamos aquí un poco de este arquetipo del terror, de la casa embrujada, que podríamos buscar más en otra guía sobrenatural, que nos queda como la tarea, pero me gusta, el próximo tema lo pone Herbert, entonces ya miraremos. Hay muchos temas que conversamos aquí que me parecieran interesantes. Ahí cuando estamos hablando un poco también de los insectos, me parece que podría funcionar también muy bien. Mm, insectos también en la historia de la literatura de horror y del cine. Yo creo que bueno, fue un repaso bacano de cómo un suceso bastante cruento y horroroso se transforma en un arquetipo del terror eh, y que ahorita como decíamos, en una casa con un acto, ¿cómo era? Desagradable, ¿cierto? Con un suceso desagradable y que efectivamente pasa aquí y cómo se convirtió en una saga de libros, en una saga de cine y ha impregnado un montón de cosas. De pronto hasta además le van a hacer serie, de pronto hay videojuegos, no, eso no lo busqué, si había algún videojuego de Amityville o al menos sirvió de referencia para otros videojuegos. Mm. Pero bueno, agradecerles por estar Bueno, ahí conectados. puse la otra encuesta a Juan Seguimos. Gormillo de si les gusta lo que decía, si les gusta más la historia, pues como documental o de ficción, de manera de ficción. Hey, Ah, saludos bueno. a Alejandra por allá. Ah, la pantalla, claro. Es que ya está aquí también pendiente de Amityville.
pero a ver si no me va a leer el libro. Sí, sí, yo también tengo Aguanta, ganas de leer el libro, claro. queda uno con ganas. Eh, y también contarles, mientras que terminan de votar, estamos en votaciones aquí, impresionante. Mañana regresa Dr. Herbert West con un programa brutalísimo, imperdible, sobre body horror o terror carnal o Corporal, horror de la sí. carne corporal, digámoslo así, sí. No solamente con películas del creador de ello, pues que es Cronenberg, sino también como qué hay en plataformas digitales. Y recuerden que el programa no aparte no solamente recomendados, sino que también hay pozos sin fondo, el pozo del tiempo, donde hay chatarrita sobre esta temática y también hay cosas del pasado. Entonces creo que es muy interesante el trabajo que hace Arbet para traernos como qué hay por ahí y qué se ha hecho sobre una temática específica y que es un trabajo pues investigativo también muy bacano que debemos aprovechar y ir anotando en nuestras libreticas para poder ir viendo cositas, entre tantas cosas que hay que ver. Claro, sí, lastimosamente, pues aquí en Colombia no se consigue todo lo que uno quisiera, pues en streaming, pero de lo que hay uno busca lo mejorcito, sí. Exacto. Entonces, mañana no se pierdan el programa y bueno, poco a poco iremos revelando más cosas de fantasmagoría. Recuerden que este mes, el 20 de agosto, nos vemos en Tragaluz, en Casa Tragaluz. Vamos a estar en la primera Feria del Diablo Mocho en un espacio diferente. La primera de este año, yo creo. Si no hemos hecho otra ninguna. Para que nos preparemos, conversemos de brujas, de frikis, de duendes, de todo. Vamos a tener musiquita, gente que vendiendo cositas raras, también vamos a estar en Fantasmagoría, la gente del equipo, quizás mostraremos algún corto también de pronto, entonces vamos a estar ya todo el día, sábado 20 de agosto, para que no se lo pierdan, está también en nuestras redes, y nada, muchas gracias también por acompañarnos, gracias Arbet por esta invitación en este tema tan brutal sobre Amityville, que yo creo que es una tarea pendiente, ya que también Pacho nos lo recomendó. Mm, Eh, Leer sí. el libro y hacer a la ficción que surge partiendo de esos relatos documentales, entre comillas, de la familia Lust. Sí, y la otra encuesta ganó como la versión documental, con 55%. Ah, bueno, es muy interesante también esa historia del asesinato y podríamos también hablar o hacer un ciclo más adelante en el Cine Club sobre cuando estamos hablando en algunas charlas sobre terror, que tenemos como una pizza de terror, fantasía y ciencia ficción, hay un pequeño pedazo de la pizza que se sale, que es el terror más cercano a lo real. Ah, sí, Podríamos pensar en un ciclo con esa temática sí, y hablar sobre ese terror que es más documental y que es más oscuro también, ¿cierto? Porque es más cercano a la realidad. me Entonces cabe gusta, también sí. bueno, y seguimos pues como nos vemos mañana y también la otra semana tendremos programas especiales, ya les estaremos contando en nuestra programación semanal, mucha programación. Seguimos preparando el festival y también entre 8 días nos vemos también en el Cine Club. Continuamos con nuestro ciclo de Cyborgs. Eso es, muchas gracias a todos los que se conectaron, todos invitados mañana al videódromo y bueno, que vean pues mucho cine de género y terror y que nos comenten qué van viendo también. Listo, un abrazo para todos, un abrazo para Arbet, para Vincent en la parte técnica, para Pacho y a todos los que estuvieron conectados. Sigan viendo mucho cine de género, leyendo mucho literatura de género y jugando también. Nos faltan hacer unos gameplaycitos otra vez. A ver si de pronto la otra semana le sacamos un rato también. Y muchas gracias por estar conectados. Nos vemos. Que descansen y feliz Listo, noche. gracias Juan Colmillo, que descanses, feliz noche.